Y no saliéndonos del ámbito de lo que ha sido las elecciones el día de ayer, que se culminó ya en el país con la determinación de que tenemos presidente ya electo, nos acompaña Humberto Chacón, con quien vamos a dialogar para hacer un análisis de qué es lo que pasó en este proceso electoral. Humberto, un gusto tenerlo aquí en nuestro medio informativo en la W y en Radio K1 para poder analizar qué es lo que pasó. Hasta el momento, Noboa saca 5.165.220 votos y Luisa González 4.765.949 votos. Marcan una diferencia a favor de Noboa de 399.271 votos en estas elecciones. Un resultado estrecho, un 4% más o menos de diferencia, que estaba dentro del margen de error, ¿no? Otra vez las encuestadoras no le daban un margen mucho más amplio a favor de Noboa, pero termina dándose en un margen estrecho de ganancia para el candidato Noboa, ahora ya presidente de la República. Humberto, buenos días. Buenos días a usted, Rubén, a su equipo de trabajo y a las personas que escuchan este interesante y prestigioso programa en este medio de comunicación. Sí, realmente la diferencia que se evidencia, que se muestra ya como dato real, entre las dos candidaturas en términos porcentuales, es más o menos del 4.1%, que entiendo, de acuerdo con el comportamiento de los datos a partir del 60%, va a irse ajustando y la diferencia será del 4%, entendiendo que falta 1 o 2% de actas para ser incorporadas. Eso quiere decir entonces que, como siempre pensamos y dijimos, esta es una elección complicada, difícil, estrecha en términos de diferencia y que obviamente iba a ser determinada por las estrategias de campaña de los últimos días. Y me parece que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Nuevamente las encuestadoras mostraron una suerte de actitud más que vinculada con la responsabilidad social de ofrecerle a la ciudadanía información confiable, diría más bien vinculada, o como decía algún comentarista por allí, muchas de las encuestadoras, no todas por supuesto, pero muchas son parte de los equipos de estrategia de campaña de uno u otro candidato. Eso hace que sus márgenes de diferencia estén por encima del 7-8%, cosa que es bastante grande considerando que hay un empate técnico. Otras incluso sacaban diferencias con más de 10 puntos de ventaja de uno con respecto de otro candidato. Esto da cuenta entonces de que el proceso electoral en última instancia se definió durante los últimos días de la campaña, muy después del debate presidencial. Yo diría en la última semana. Allí se van ajustando los números y evidentemente la candidatura de Noboa recupera unos cuantos puntos que le ofrecen esta ventaja significativa y le permiten el triunfo en el proceso electoral. Humberto, pensemos, pasa el debate. Esa es la expectativa que estaba creada. Yo creo que los números estaban quietos ahí para Noboa, estamos Así hablando. es, ¿cierto? exactamente. Quietos. Había enorme expectativa de qué es lo que pasaba en el debate. En el debate, un debate bastante flojo, yo diría bastante flojo. La gente no entendió qué pasó con Noboa en el debate. No cumplió la expectativa del ciudadano. ¿Usted cree que ahí perdió algunos votos Noboa? Yo creo que sí, o sea, evidentemente se generó mucha, usted mismo dice, y creo que todos hemos pensado en eso, se generó mucha expectativa con respecto del debate, en donde queríamos escuchar no solamente lo que van a hacer, sino cómo van a hacer y cuál es el criterio con el que van a ejecutar esas políticas de gobierno. Sin embargo, obviamente sin ser profunda, sin ser potente en sus planteamientos, la señora candidata González fue superior con respecto al candidato Noboa, que en realidad dijo muy poco. No diré que no dijo nada, dijo muy poco y no satisfizo las expectativas del electorado. Eso hizo que pierda puntos, ¿no? Que pierda puntos. Sin embargo, esa pérdida de puntos no creo que terminó debilitando su candidatura como para decir está en segundo lugar.
pero luego se recuperó con la estrategia de campaña de último momento. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que analiza? ¿O qué es lo que le pegó a la sociedad? Porque si hablamos por el término de decir, esta propuesta es la que le dio la votación, yo creo que esta no fue una campaña de propuestas, Humberto. No. A mi entender, no jugaron las propuestas porque yo diría, podremos hacer un ejercicio de salir y hablar con la gente. No van a saber qué propuso ni el uno ni el otro candidato. Sí. Mire, yo creo que Noboa, desde que inscribió su candidatura, no se mostró como anticorreísta. Se mostró como un candidato joven, queriendo participar en el proceso electoral, pero no con aspiraciones de ganar ahora, sino preparándose para participar en el año 25. Sin embargo, acontecen una serie de situaciones que afectan significativamente el proceso electoral, y en ese contexto su personalidad, su forma de ser, su sencillez política fue bien vista. Sencillez en términos positivos, por supuesto, no peyorativos. Fue muy bien vista por un grupo significativo de la población que en lugar de votar por Topic, que en lugar de votar por Otto, que en lugar de votar por Yacu, terminó votando por el menos malicioso, diríamos, ¿no? En términos de discurso y propuesta. ¿En qué sector de la población cree usted que? En todos los sectores de la población. Impactó él. Sí, en todos los sectores de la población. Sin embargo, ya cuando entramos a la segunda vuelta, obviamente que los apoyos que recibe Noboa no son apoyos de buena voluntad, no son apoyos ingenuos, sino son apoyos que de una u otra manera van a pasar factura desde este mismo momento, creo ya. Mire, el 15% de votos del candidato, primero Villavicencio, luego Zurita, 16% de votos anticorreístas, ¿a dónde fueron a parar? O sea, ¿usted cree que aquí hubo, en este proceso ya de correístas y anticorreístas? Exactamente. Así se definió el electorado. El electorado como correístas y anticorreístas. Sin embargo, mirando el comportamiento electoral y considerando la actitud de los electores durante los últimos 4 días, yo diría que hay una configuración de los electores no solamente entre correístas y anticorreístas. ¿Por qué? Porque hay muchos electores que votan por Luisa González sin ser correístas. Y hay muchos electores que votan por Daniel Noboa sin ser anticorreístas. Yo creo que a ese electorado hay que ponerle mucho ojo y emprender una serie de análisis para comprender cuáles son sus expectativas político-electorales. Es decir, ellos no están de acuerdo con esta contradicción forjada entre correístas, real no, pero forjada electoralmente entre correístas y anticorreístas. Pero tenían que optar por una de las dos opciones. Pero votar por una de las dos opciones no les incorpora o no les identifica como correístas o como anticorreístas. Quizá pensando en una propuesta ideológica de una expectativa o con una expectativa, o en una propuesta ideológica con otra expectativa, al margen de toda esa pantalla de humo que se vendió entre correístas y anticorreístas, que a la larga fue muy importante, como digo, porque el 16% de los votos, ese porcentaje no ha bajado de los votos anticorreístas de Villavicencio. Esos fueron automáticamente a alimentar la candidatura de Daniel Noboa. ¿Usted cree que se endosó entonces? Se endosó. El resto de candidatos no logró endosar el voto, no, porque no se mostraron como anticorreístas potentes. Su estructura política, su discurso fundamental era derrotarle al correísmo y no permitirle el retorno a este país, ¿sí? Sin embargo, las elecciones sucedieron. Estos son los resultados que tenemos. Hay 4 bloques de electores, desde mi perspectiva, adecuadamente identificadas, y allí hay que pensar también y analizar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Pachacutic. Pachacutic, para mí, este momento se encuentra
totalmente debilitado, casi al margen de la política a nivel nacional. Mire usted, por ejemplo, usted ahora que toca Pachacuti, en la serranía le da una importantísima votación, con márgenes de diferencia sobre los 20 puntos en varias provincias. Por ejemplo, voy a decir Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, en Imbabura, en Loja, por ejemplo. Sí, y obviamente es Pachacuti, sí, Pachacuti, pero también es la Conalle. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque las provincias a las que usted hace referencia son realmente territorios que permanentemente han estado vinculadas con las propuestas de Pachacuti y de la Conalle. ¿Cómo no? Entonces, esos movimientos para los procesos electorales posteriores se encuentran totalmente debilitados. Pero igual pasa con la izquierda democrática. La izquierda democrática se encuentra totalmente invisibilizada. Yo creo que pasa un momento complicadísimo. Pasa un momento sumamente complicado y obviamente sin un discurso como para tratar de comprender esta estructuración del electorado, como estoy diciendo. Porque estos electores que terminaron votando por Luisa González y por Daniel Noboa, sin ser correístas y anticorreístas, tampoco quieren ser ni de la izquierda democrática, ni de Pachacuti, ni de la Ecuayunare, menos aún de esos movimientos políticos de la izquierda clásica que tanto daño le han hecho a la sociedad en términos de construir un pensamiento crítico. ¿Usted cree que aquí debería capitalizar o deberían trabajar para capitalizar, por ejemplo, el renacimiento de Construye? Porque capitaliza un importante sector de la votación, 16%, como usted bien lo acota. Deberán capitalizar, o sea, esto estaba también en función de Fernando Villavicencio, pero en este lapso, al no estar el líder, alguien tiene que liderar este proceso también. Obviamente, pero para liderar necesitan tener una presencia política a nivel de gestión de gobierno. Bueno, ya van a tener la asamblea ahora. Van a tener la asamblea y allí obviamente es necesario captar el mensaje que envió ayer la señora candidata al decir que están prestos a colaborar con la gestión de gobierno de Daniel Noboa, incluyendo el trabajo de sus asambleístas. Así fue. Eso es una especie de ponerle una cáscara de banano al Partido Social Cristiano, a Construye, y decir, no solo con ustedes pueden negociar, o mejor, ¿con quién negocia con más confianza? Bueno, además tiene más de 50 votos. Claro, sí, más de 50 votos. Yo me pongo a pensar, y considerando la configuración de la bancada de Construye, ¿confío en ellos o confío en la Revolución Ciudadana o confío en el Partido Social Cristiano? Es bien difícil, pero ahí tienen que pasar una primera gran batalla. Esa primera gran batalla es que el gobierno apoye la posibilidad de que el candidato, de que el asambleísta nacional primero de Construye pueda posesionarse. Porque legalmente, de acuerdo con el impedimento del Ministerio de Trabajo... No, eso ya está superado, Humberto. ¿Ya superaron? Ya está superado. El contencioso electoral le dijo que tranquilamente en el caso de Carrillo puede posesionarse, no hay problema, eso ya no es un impedimento. Ya se pronunció. Se pronunció, pero bueno, va a quedar medio pendiente el tema. No, va a quedar pendiente. Bueno, pero ahí no va a haber la duda, va a posesionarse. Esa es una situación a analizar. ¿Cómo va a ir configurándose una gestión de gobierno a través de la Asamblea? Porque es la Asamblea la que en realidad va a permitir o no permitir el paso de leyes, el paso de proyectos, la consulta propuesta, ¿sí? Y yo sospecho que de acuerdo con lo que dijo ayer la señora candidata Luisa González, ella hizo un discurso ya de campaña electoral para el 2025. Dijo, vea, tiene todo nuestro apoyo. Además, políticamente, tiene que empezar la campaña, pues tenemos un año de campaña ya. Tiene todo nuestro apoyo. ¿Quiere? Bien. Y si no quiere, tampoco. Ya. En ese escenario está. Ahora, por otro lado, yo creo que hay cuestiones que el señor presidente debe asumir con mucha responsabilidad ya desde este mismo momento. Por ejemplo, ahí hay un conflicto interno, conceptual y práctico, me parece, ¿no? Entre él como presidente y la señora vicepresidenta. Allí amerita un diálogo frontal y directo para que unifiquen conceptos y criterios de gestión de gobierno.
Y obviamente allí el señor presidente va a tener que ponerse firme un poco para decir, oiga, sí soy liberal, pero no soy al estilo Milei. Algo así, ¿no? Y un poco apaciguar las cosas para que su gestión de gobierno tenga doble efecto. Primero, resolver los grandes problemas de la sociedad a los que él se comprometió. Y dos, generar una plataforma política que le permita la reelección, pues. Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va el primer gran proyecto. Ahora, Humberto, retomando nuevamente toda esta campaña, ¿qué cree usted que le dio el giro para capitalizar los votos a Noboa? ¿Qué es lo que le hizo? Usted dijo su sencillez, una de las cuestiones. ¿Qué es lo que le hizo clic a Noboa con el electorado? Yo creo que el hecho de no estar vinculado directamente con esta política perversa de los últimos años. ¿Usted cree que eso percibe la ciudadanía o más bien Él se mostró como fue los eso. equipos de campaña, la parte creativa, el muñeco que sacó? Son los equipos de campaña los que le mostraron así, pues, ¿no? Pero ahí vamos a tener que ser muy claros y no confundirnos, ¿no? Si bien él ingresa con el 23%, más el 16% del anticorreísmo, y estamos hablando del 38% del electorado. Topic y el resto le aportó el 10%, el 48% del electorado y estaba a su favor. Como sacó 52, los 4 puntos son efectos del marketing político. Así de simple. Porque el otro y está dentro del proceso de negociación Porque política. al parecer, de lo que hemos escuchado y hemos hablado con la gente, con la juventud, parece que pegó tan bien el muñeco. El muñeco, sí. El muñeco que ya le volvió y le marcó una tendencia que hizo que se sume mucha gente que no sabía por quién votar. Yo creo que hizo que se recupere un electorado que estaba yéndose. Sí, porque mire, hay que ser bastante observador para entender el mensaje, la semiótica del mensaje, ¿no? Cuando usted ve la distribución de los muñecos, ¿quiénes llevan los muñecos? ¿Los jóvenes o las personas adultas? Estuvo variado, vea usted que estuvo variado. Pero más las personas adultas. Ah, sí, más las personas adultas. Sí, claro. O sea, mujeres los superiores jóvenes, a los 40 años. Los jóvenes también en el TikTok hicieron un sinnúmero de elementos, ¿no? Jugaron bastante en pero este las imágenes en donde se capta quién está recibiendo y quién se empeña en recibir, prioritariamente no son los jóvenes, sino las personas adultas. Es decir, fue una campaña que le impactó a todos los grupos electorales y eso hizo que se recupere un electorado que estaba perdiéndose y que se estanque esa tendencia a seguir bajando. Y eso le fue suficiente. Se estancó la tendencia a bajar y eso le fue suficiente porque le mantuvo con esta diferencia de 4 puntos que está dentro del margen de error que siempre hemos dicho. Ahora viene un tema también que nos pone a pensar, ¿no? Un primer mandatario joven, 35 años de edad, ¿también jugó un papel en estas elecciones o no, Humberto? Obviamente, yo creo que ambos candidatos, ambos representaban a una nueva generación, con una diferencia de 10 años, por supuesto, pero ambos representaban a una nueva generación. El problema de la señora González es que tuvo que luchar en contra de dos potencias sumamente fuertes. Primero, al nivel interno de Alianza País, ella tuvo que pugnar y luchar para alejarse de la imagen de Rafael Correa. Bueno, eso ya lo demostró en la segunda. Obviamente, ¿no? Y eso es titánico. Y dos, luchar contra todos, pues. Porque todos estaban endilgando como correísta. O sea, a mí me parece que la participación de la señora González como candidata es una participación que debe ser analizada porque es muy interesante. Ahora, ella se desvincula, pero Correa no se desvincula de las redes sociales. Exactamente, es que Correa no puede perder el liderazgo y debe entender que su liderazgo como tal, como potencial actor político vigente, cada vez es más limitada. Y en lugar de ser su participación positiva en el marco de la candidatura de la señora González,
esta fue bastante negativa por el potente discurso anticorreísta. La señora González tuvo que lidiar contra dos enemigos. El enemigo interno, que es Rafael Correa, y creo que deben haber muchas dificultades al interior, y el externo, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no todos por supuesto, de una u otra manera fueron configurando un discurso para identificarle a ella como un monigote manipulado por Rafael Correa, que al final ella demostró que no era así. Y por eso digo, ella se queda configurada y construida como una excelente lideresa, con una concepción de mujer, no de feminista, ¿no? Con una concepción y práctica de mujer totalmente diferente a los discursos ortodoxos del feminismo radical, por ejemplo. O sea, a mí me parece que ahí quedan cosas pendientes y que deben ser analizadas. Ahora, un poquito para ir avanzando, ¿qué más tiene que hacer el gobierno? ¿Qué más debería hacer el señor presidente? El señor presidente debe tomar sus propuestas de campaña y decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer en un año y medio? Replantearse los objetivos y ser sincero ante la ciudadanía. Y decir, si bien propuse eso, pero es posible esto. Si en realidad la consulta popular tiene que ejecutarla, justifíquela adecuadamente. Justifíquela desde la gestión, mas no desde la política electoral. Y si no tiene que hacer, por favor comunique y diga, sabe, no son las condiciones adecuadas y todo esto puede suceder en el marco de unas reformas a la norma. Y no necesitamos una constitución, una asamblea, una consulta popular. Otro aspecto que me parece que es importante es tener la capacidad para negociar con los actores políticos de la asamblea, de tal forma que no le bloquee, y generar una política de independencia plena de entre los diferentes poderes del Estado. Son muestras que podría dar casi inmediatamente y generaría una especie de actitud positiva de la ciudadanía frente a su gestión y quizá podrían valorar y hacer crecer su imagen, ya no como presidente simplemente, sino como un estadista en proceso de formación, en términos positivos, por supuesto. Bueno, aquí hay dos connotaciones. La una, un gobierno tan pequeñito en poquitos meses, son un año y medio. Menos. Extendiendo, menos de año y medio, un año 4 meses, dicen los expertos, porque así están los tiempos dados. Y la otra que va a jugar la situación de que se pone en el poder, Noboa tiene que cumplir lo ofrecido y también tiene que estar en campaña, porque no creo que él no va a buscar, él va a buscar la reelección, pues él tiene que buscar la reelección, de ley. De hecho, porque si no, ser un presidente para un año y medio no tiene sentido. Detrás de él, y pensando en su fracaso, está Jean Topic, ¿no? Que es otro de los sujetos políticos que queda configurado, ¿no? Y además que ya él buscará ser candidato. Pero está Jean Topic. Y obviamente en el ámbito de la Revolución Ciudadana, yo creo que cometen un error por vanidad, por sobrevaloración y creer que solo son posibles de todo. Este momento se ha demostrado que ya le traicionó a Lenín Moreno, que perdió con Arauz, que pierde con Luisa González y que es necesario abrir el escenario político a este grupo de electores que digo, ¿no? Que votaron por Luisa González sin ser correísta y que votaron por Daniel Noboa sin ser anticorreístas. ¿Usted cree que aquí en el caso de la Revolución Ciudadana debería repotenciar a Luisa González o buscar una alternativa y abrir un abanico para ver? Yo creo que este es el primer tiempo de un proceso. Mire que hay Rabascal también, ¿no? Pero obviamente no, o sea, Rabascal está dentro de las posibilidades, pero también ya es un militante de la vieja política, ¿no? Pero de los bueno, viejos líderes. Pero eso vemos nosotros, pero él no ve eso. Él ve el 25 como una posibilidad. Pero es que tiene que entender que Rafael, tiene que entender tanto como Rafael Correa, que él solito, desde su punto de vista, no decide y no define quién va a ganar las elecciones. Usted sabe, Humberto, y aquí no hay que mentirse, usted ha sido asesor de varios políticos durante algunas
ocasiones. El político a veces pierde la noción de lo que efectivamente quiere el electorado. Yo he tenido que estar junto a amigos políticos, primero amigos, luego convertidos en políticos, y que en realidad he visto que sucede lo que usted dice, ¿no? Es decir, el poder o la gestión de gobierno es una droga sumamente potente que si no se la trata, que si no se la maneja adecuadamente, esto va a ir generando una serie de despistes y vanidades en la autoridad, que en lugar de convertirse en un estadista, se convierte en un activista más. Y ahí se pierde. Yo he visto muchos candidatos, muchas autoridades, perderse en el activismo y olvidarse de que tiene que construirse como un estadista político. Lo que usted dijo, hay escenarios y hay escenarios. Y uno tiene que saber cuál es el escenario propicio para hay amigos participar. Que me escucharon y entiendo, espero que les haya ido bien. Hay otros amigos que no me escucharon y que siguen participando en procesos electorales y siguen perdiendo. Que eso es lo peor todavía. Es lo peor. Así es. Entonces, a mí me parece que sí, en política, Jovencito, todo es posible, ¿no? Y que en este proceso electoral, digamos que este proceso electoral y los resultados son como los resultados de un partido de fútbol. Este es el resultado del primer tiempo. ¿Sí? Nos falta el segundo tiempo, en donde yo hipotéticamente creería que van a volverse a presentar o a enfrentar la candidatura de Luisa González con la candidatura de Noboa, pero ya más formados, más independientes, más liberados, más maduros. Y esperemos que sean buenos para la sociedad. Eso es lo que queremos todos. Gracias, Humberto. Gracias. Importante el análisis que hemos hecho con el sociólogo Humberto Chacón sobre lo que pasó en este domingo de elecciones 2023. Carlos. Son las 8 de la mañana con un minuto, momento de despedir a nuestros amigos de Radio K1, 92.5 y 105.9. Mañana estaremos muy tempranito para darles a conocer toda la información que se vaya generando a lo largo de estas horas. Acá en 90.1 W Radio vamos a continuar y bueno, una de los estudios que se ha hecho, pues que un reto o muchos retos económicos enfrentará el gobierno de Daniel Noboa. Un déficit que superaría los $5.000 millones, menos ingresos al fisco y pocas opciones de financiamiento externo son algunos de los problemas económicos que enfrentará el gobierno de Daniel Noboa. Expertos económicos sugieren priorizar gastos e impulsar una reforma tributaria. Escuchemos este análisis. La situación es compleja y más aún para un gobierno que se estrena sin dinero en sus cuentas para enfrentar días difíciles. Para Alberto Acosta Burneo, el presidente Daniel Noboa recibe un país sumido en una triple crisis: productiva, social y fiscal. Hay una necesidad muy grande de financiamiento y las cosas más graves están por venir el próximo año, cuando se deje de recibir las rentas del Yasuní TT, del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Verónica Artola, exgerente del Banco Central, da algunas alternativas para enfrentar el panorama adverso. Una de ellas, sentarse con los organismos multilaterales para analizar un financiamiento y apuntar a una reforma tributaria urgente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ingresos permanentes que permitan financiar todos los egresos permanentes. Necesitamos urgente que el gobierno, en este caso del virtual presidente Noboa, pueda mover rápidamente la maquinaria del sector público. El experto en materia tributaria, Napoleón Santamaría, concuerda con Artola sobre la reforma tributaria y agrega: su propuesta de disminuir el ISD al 0% es peligrosísima para la estabilidad financiera del país. Y dos, esa política de bajar la tarifa de impuesto a la renta del 25 al 22% para atraer inversión extranjera, ya lo hemos probado en 6 informes y esto no produce buenos resultados. Así que aquí hay que trabajar seriamente, no por el gobierno que dura 18 meses, sino por un país que demanda políticas públicas de desarrollo nacional. Por su parte, Acosta apunta a la necesidad de destrabar la inversión y así generar otros cambios. Necesitamos más inversión productiva y más crecimiento económico. Solo eso genera bienestar, solo eso genera empleo y eso genera como consecuencia mayor recaudación tributaria. Y la segunda prioridad viene por el lado del gasto público.
Se estima que Ecuador terminará este 2023 con $5.000 millones en déficit, una deuda pública de $58.000 millones, menos ingresos, entre ellos $1.200 millones por la paralización de la extracción del petróleo en el Yasuní, 200 millones menos por la reforma tributaria y los más de $2.000 millones que podría costar enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño. Son las 8 de la mañana ya con 4 minutos. Vamos a escuchar un poco acerca del perfil de Daniel Noboa, el presidente electo de nuestro país. Daniel Noboa marcó historia el día de ayer, convirtiéndose en el presidente número 46 y más joven de Ecuador. Pero ¿quién es Daniel Noboa y cómo llegó a ser electo? Escuchemos. De tono pausado, alejado de confrontaciones y pocas palabras, Daniel Noboa Asín, con tan solo 35 años, en la mínima edad que plantea la Constitución para ser presidente, se convirtió este domingo en el mandatario número 46 de los ecuatorianos. Noboa nació en Guayaquil en noviembre de 1987. Es hijo mayor de la ex asambleísta y médico Anabela Asín y del 5 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, de quien no solo heredó un legado empresarial